Contratación pública, episodio 106. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 11 de marzo de 2022, episodio número 106. Episodio en el que vamos a seguir hablando sobre las diferencias y similitudes entre las subvenciones y los contratos públicos. Pero antes, ¿cómo decidir presentarse a una licitación? ¿En qué basarse? ¿Cómo tomar la decisión? ¿Todas las licitaciones te convienen? Pues esta es una de las cosas que enseño en mi curso para vender a la administración. Tener criterio y método para decidir en poco tiempo y de forma eficaz. Contenidos prácticos y no solo boletín oficial del Estado. En escuelacp.com. Y ahora sí, vamos con el tema de este episodio. Comentaba en el anterior episodio que resulta normal que muchas personas consideren que subvenciones y contratos públicos son prácticamente la misma cosa. Y aunque no lo son, ni mucho menos, sí es cierto que comparten algunos rasgos o aspectos, como los principios que conocimos en el anterior episodio. En estos tiempos de fondos Next Generation, de plan de recuperación y de iniciativas de ayudas y subvenciones por todas partes, te puede resultar útil conocer cómo funcionan las subvenciones tomando como referencia o punto de partida la contratación pública. Así que sigamos con esta particular comparativa que iniciamos en el episodio anterior y que nos permitirá saber más sobre subvenciones apoyándonos en nuestros conocimientos sobre contratación pública. Vamos, en primer lugar, a comparar un contrato público con una subvención. Un contrato público es la base sobre la que se hace un intercambio de un bien, un servicio o una obra. Es el instrumento que sirve para concretar y ordenar la entrega o recepción de una prestación. Lo importante aquí es que esa prestación es remunerada, que se trata de un intercambio puramente cliente-proveedor, o mejor dicho, cliente-contratista. El contrato da por supuesto que estamos obligados a entregar algo a cambio de una contraprestación económica, es decir, que contraemos una obligación con la administración y la administración con nosotros. Nosotros quedamos obligados a entregar, la administración a pagar por esa entrega. Tan sencillo y obvio, ya lo sé. El origen del contrato es atender o satisfacer una necesidad, resolver una necesidad en concreto con un propósito y fin claramente definido e identificado por parte de la administración. Sigo con obviedades, ya lo sé. En esta relación hay lucro. Se permite el beneficio, el lucro, y se entiende como algo normal. Ganar dinero con la transacción ni está mal visto ni está prohibido. Es simplemente lo normal. Ahora bien, el contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista, es decir que si ganas mejor para ti, pero que si pierdes no le cuentes penas a la administración y cumple tu contrato. La entrega o ejecución de la prestación está sujeta al cumplimiento de lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas de la licitación. Es decir que, a priori, todos los aspectos esenciales y también los accesorios del contrato están suficientemente claros, son conocidos por las partes y, por supuesto, permiten entregar y recibir la prestación objeto del contrato en unas condiciones lo suficientemente claras y accionables para ambas partes. A ver, dicho de otra forma, hay un precio, ¿cuánto? Hay un plazo, ¿cuándo? Hay un alcance, ¿qué? Y unas condiciones, ¿cómo? Bien, pues hasta aquí hemos definido las características de un contrato público y yo diría que de cualquier contrato de compraventa o contratación de servicios u obras. Hablemos ahora de una subvención. Una subvención es un dinero que la administración entrega a un privado o a una administración por el hecho de que éste haya hecho algo que satisface a un interés concreto, a un interés público, obviamente. Lo importante aquí es que esa entrega de dinero no es un intercambio. La administración no va a recibir ninguna prestación de forma directa. No existe un intercambio del tipo cliente-proveedor, cliente-contratista. La subvención es un incentivo económico
para que el beneficiario de esta ejecute unas acciones, realice una actividad, lleve a cabo un proyecto. Por tanto, insisto, no hay intercambio ni contraprestación a favor de la Administración. La intención de la Administración en este caso es fomentar, propiciar acciones, conductas, que se ejecuten proyectos o incluso que se mantengan actividades que se consideran de interés general, utilidad pública o interés social. Otro aspecto importante y diferenciador de la subvención respecto del contrato público es que en la subvención no puede haber lucro por parte del beneficiario. Dicho de otra forma, no se puede ganar dinero con las subvenciones. Normalmente lo que se subvenciona son las actividades, proyectos, etcétera, que se pretenden fomentar. No se puede obtener un beneficio económico de la subvención misma. No se puede recibir más de lo que se invierte o de lo que cuestan las cosas. A ver, esto no quiere decir que el beneficiario de la subvención no pueda obtener lucro en base a aquellas inversiones o acciones relacionadas con la subvención. Eso sí que se puede. Para explicarlo fácilmente, volvamos al ejemplo de las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas a las que hacía mención en el episodio anterior. Bueno, unas ayudas que tratan de incentivar que los particulares acometan reformas en sus inmuebles para reducir el consumo energético. En este caso, la subvención que reciba el beneficiario, el propietario del inmueble, estará calculada o será en base a los trabajos hechos y pagados realmente, a las facturas efectivamente pagadas al albañil, fontanero, electricista, carpintero. El propietario del inmueble no puede ganar ni un euro con todo esto. Le van a subvencionar en base al gasto efectivamente realizado y ni un céntimo más. En su bolsillo no puede quedar un saldo positivo de todo esto. Ahora bien, en base a esta subvención para la mejora de la eficiencia energética del inmueble, podríamos entender que el beneficiario, el propietario, se va a lucrar, aunque indirectamente. Si vende el inmueble, este tendrá más valor en el mercado, claro, después de la reforma. Si arrienda el inmueble, podrá cobrar una renta mayor. Si permanece en el inmueble, ahorrará dinero en calefacción. Así es. El beneficiario de la subvención va a obtener un lucro, un beneficio, una ganancia patrimonial, aunque no por la subvención en sí, sino por sus efectos, por lo que la subvención ha contribuido a transformar. Otro aspecto diferenciador de la subvención respecto del contrato público es que la entrega del dinero está sujeta a que el beneficiario haya ejecutado un proyecto, cumplido un objetivo o realizado una actividad. Cuestiones que normalmente en la misma subvención se habrán establecido de forma precisa. Lo normal es que en la convocatoria de subvención se especifiquen claramente tanto las acciones o conductas y sus resultados como aquellos gastos que son subvencionables y, por supuesto, la forma en la que todo esto se deberá acreditar. Es decir, que al igual que ocurre con los contratos públicos, podríamos decir que existe un pliego de prescripciones técnicas, un proyecto, conducta o actividad a desarrollar, sería su equivalente, que existe un precio, en este caso un importe a subvencionar, y que existe un criterio para la aceptación de la prestación, en este caso de las subvenciones, la forma en la que se deberá acreditar la ejecución para justificar la subvención. Muchos paralelismos. Pasemos ya a hablar de los procedimientos para otorgar una subvención y para adjudicar un contrato público. La adjudicación de un contrato público y todo lo relacionado con este acto es uno de los aspectos que más abundantemente se tratan en la Ley de Contratos del Sector Público. De hecho, la ley se podría renombrar como Ley de Adjudicación de Contratos Públicos. La cuestión es que, para adjudicar un contrato público, la Administración puede tomar distintos, caminos. Puede hacerlo de distintas maneras, o mejor dicho, por distintos procedimientos. Fíjate. El procedimiento abierto, el procedimiento abierto simplificado, el procedimiento abierto simplificado abreviado, el procedimiento restringido, el procedimiento negociado, el diálogo competitivo, el procedimiento de asociación para la innovación. No olvidemos a los acuerdos marco o a los sistemas dinámicos de adquisición. Y, por supuesto, el contrato menor, que aun no siendo un procedimiento de adjudicación, se viene utilizando en sustitución de estos. Fíjate. La ley ha previsto un total de 10 formas distintas para llegar al mismo fin, celebrar un contrato, satisfacer una necesidad. Aunque es cierto que no todas las formas se pueden utilizar en todos los casos y que cada una de ellas tiene sus limitaciones y particularidades. El procedimiento de adjudicación más común, el más utilizado,
de lejos, es el procedimiento abierto y sus descendientes o derivados, el procedimiento abierto simplificado y el procedimiento abierto simplificado abreviado, también conocido como supersimplificado o simplificado sumario. A estos procedimientos, como a todos, se les aplican unas normas generales que debe seguir cualquier procedimiento de adjudicación. Esas normas generales atienden a los principios por los que se rige la contratación pública y precisan tanto las formalidades que se deben cumplir en cada caso como la forma de resolver las cuestiones y situaciones más frecuentes. Todo esto está comprendido en los artículos 131 a 155 de la Ley de Contratos del Sector Público. Fíjate, un total de 24 artículos. Para que te hagas a la idea, esto equivale al 39% de los artículos que tiene la Ley General de Subvenciones. Bien, no vamos a entrar en detalles sobre los distintos aspectos de los procedimientos de adjudicación de un contrato público. Nos vale con situarnos para poder comparar. Hablemos ahora del procedimiento que se utiliza para el otorgamiento de subvenciones. Bueno, procedimientos, porque existen 2 procedimientos para la concesión de subvenciones. Fíjate, tan solo 2 procedimientos frente a las 10 formas por las que se puede adjudicar un contrato público. 2. El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva y el procedimiento de concesión directa. El procedimiento más común, el más utilizado, es el primero, el procedimiento en régimen de concurrencia competitiva. A grandes rasgos, funciona así. Se establecen unos criterios de valoración, algo parecido a lo que se hace en la contratación pública. Las personas interesadas presentan sus solicitudes y en esas solicitudes se atienen a esos criterios de valoración, pues dando cuenta de las situaciones o circunstancias que el solicitante tenga y del proyecto, actividad o lo que sea que se vaya a subvencionar, ¿vale? Es como presentar una oferta en una licitación. Y una vez que recibidas estas solicitudes, hay un órgano colegiado, es decir, varias personas, ordenan las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración. O sea que, al igual que en la contratación pública, hay una especie de mesa de contratación y se puntúan las ofertas. Una vez ordenadas las solicitudes de subvención, se reparte el dinero hasta donde llegue, hasta donde haya crédito disponible. En algunos casos, pues bueno, en lugar de un reparto hay un prorrateo. Así que hay una distinción importante. Aquí en este aspecto hay una distinción importante con la contratación pública, y es que un contrato público solo lo gana una persona. Sin embargo, en las subvenciones hay más de un ganador. ¿Hasta dónde llega el dinero? Bueno, esto es casi como una licitación, ¿verdad? Enseguida conoceremos más detalles, porque existe otro procedimiento, el de concesión directa. El procedimiento de concesión directa es excepcional. No es ni debe ser la forma en la que se otorgan las subvenciones. Simplificando mucho, son subvenciones concedidas a dedo. Y aunque hay un cierto, quizá elevado, grado de discrecionalidad, estas subvenciones también deben estar recogidas en el plan de subvenciones que tenga la administración que las otorga. Por tanto, hay un cierto control y, por supuesto, publicidad. De todos modos, este tipo de procedimiento solo puede usarse cuando existe un convenio con quien recibe la subvención o cuando hay una asignación presupuestaria determinada para ello. Para entenderlo, algunos ejemplos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Villarriba concede una subvención directa por un importe de 5.000 euros a la Unión Deportiva Los Sanos para que organice un campus o escuela de fútbol durante el mes de julio. Bueno, esto sería. O, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Extremadura, este ejemplo es real, concede una subvención directa por importe de 27.000 euros al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso y Bores. Bueno, ¿para qué? Pues para los gastos de gestión del mismo Consejo Regulador. Te haces a la idea, ¿verdad? Bien, pues pese a que el procedimiento de concesión directa debe ser excepcional, lo cierto es que existen muchas subvenciones de este tipo, miles, y por muchos motivos. No obstante, el procedimiento más común, el procedimiento que nos interesa conocer, es el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva. Vamos a profundizar un poco más en él. A este procedimiento, la Ley General de Subvenciones le dedica 5 artículos. Fíjate en la diferencia. Con tan solo 5 artículos basta para arreglar y definir el procedimiento para la concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva. 5 artículos parece nada, comparado con los 28 artículos que regulan el procedimiento de adjudicación abierto en sus 2 versiones, abierto normal y abierto simplificado. Estos 5 artículos regulan las distintas fases que tiene el procedimiento, empezando por su inicio.
Para la Administración, poner en marcha un procedimiento de concesión de subvenciones tiene un itinerario similar al que se necesita para poner en marcha una licitación. Por ejemplo, antes de nada, y entre otras cosas, la Administración debe prever dónde dará publicidad a la subvención. Ya sabemos que se debe atender al principio de publicidad. También la Administración debe disponer del dinero necesario para hacer efectiva la subvención. Oye, tiene que estar claro de dónde va a salir el dinero para pagar. También hay que tener claros los requisitos que debemos cumplir los que vayamos a solicitar la subvención y también la forma en la que se deben acreditar esos requisitos. Esto sería algo así como los requisitos de solvencia en la contratación pública. Plazos, por supuesto, plazos de presentación de solicitudes y también para que la misma Administración resuelva el asunto y nos notifique. Y, por supuesto, los criterios de valoración de las solicitudes, lo que equivale a los criterios de adjudicación de un contrato público. Tras esta primera fase, que la Ley General de Subvenciones se regula en el artículo 23 y que se denomina de iniciación, sigue la fase de instrucción. En esta fase, la Administración, que va a conceder la subvención, comprueba la documentación que ha recibido de los solicitantes de la subvención. Básicamente lo que se hace aquí son tres cosas. Pues uno, comprobar que todo está correcto, que se han aportado las evidencias y documentos que se solicitaban, aplicar los criterios de valoración que se han establecido para colocar en orden de prelación las distintas peticiones recibidas y hacer un informe proponiendo el otorgamiento de las subvenciones. Fíjate, porque es algo muy parecido a lo que se hace en la fase de valoración o evaluación de las ofertas cuando se trata de la adjudicación de un contrato público. Apertura de los sobres y comprobación de que la documentación administrativa está aportada correctamente, aplicación de los criterios de adjudicación por parte de la mesa de contratación y propuesta de adjudicación en favor de uno de los licitadores. Bien, pues de ahí la Ley General de Subvenciones pasa a la fase de resolución. En esta fase, o mejor dicho, acto, lo que la Administración hace es conceder la subvención. Las formalidades que se deben atender son, por un lado, la resolución, que debe estar fundamentada y, por supuesto, atender a las bases reguladoras de la subvención, y, de entre todas las solicitudes recibidas, tiene que quedar claro a quién se concede la subvención y también a quién no. Después de esto, la ley dedica un artículo a la notificación de la resolución, nada especial, y otro artículo a lo que llama reformulación de las solicitudes, que prevé la forma de actuar en el caso de que la subvención sea sobre actividades a desarrollar, sobre cosas que se han de hacer a futuro, en adelante. El caso es que, como has podido escuchar, efectivamente, los procesos que la Administración ha de llevar a cabo y a los que nosotros nos tenemos que someter para percibir una subvención o para resultar adjudicatarios de un contrato público son muy parecidos. Es que es normal que lo sean, ya que los principios que rigen la concesión de subvenciones y la adjudicación de contratos públicos son prácticamente los mismos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. En el próximo episodio remataremos este asunto. Ya te decía que habíamos abierto un melón. Nos queda comparar la figura del beneficiario de una subvención y el adjudicatario de un contrato público, a qué estás obligado, los derechos y obligaciones de cada uno, saber qué pasa con las subvenciones de la Unión Europea, qué regla tienen, y conocer las diferencias entre convenio y subvención. Un tema interesante. Bien, en resumen, un contrato público se diferencia de una subvención por tratarse de un intercambio remunerado de bienes o servicios. En el marco de un contrato público, el contratista entrega a la Administración unos determinados suministros, obras o servicios a cambio de una remuneración, de un dinero. A ese intercambio remunerado se le presupone un lucro o beneficio por parte del contratista y, por tanto, este resulta tan lícito como previsible. Del mismo modo que quien se obliga a ejecutar un contrato público lo hace a su riesgo y ventura. Por tanto, en un contrato público hay un cuánto, el precio, un cuándo, el plazo de ejecución, un qué, lo que el contratista ha de entregar y, por supuesto, un cómo, unas condiciones tanto técnicas como jurídicas que ordenan la entrega de la prestación y que las partes se obligan a cumplir. En una subvención no hay intercambio ni contraprestación a favor de la Administración. En el caso de una subvención, el propósito de la Administración no es satisfacer una necesidad o hacer una inversión, sino el fomento de acciones o conductas, la realización de proyectos o incluso el mantenimiento de actividades. En una subvención no hay intercambio, aunque tampoco puede haber lucro. El beneficiario de una subvención no puede ganar dinero con la subvención, algo que no impide que por causa de las acciones o proyectos subvencionados el beneficiario de la subvención sí obtenga un beneficio o lucro. En cuanto a los procedimientos,
Se puede adjudicar un contrato público de 10 formas distintas, cada una de ellas con sus limitaciones y particularidades. No se pueden usar todas las formas en todos los casos. No obstante, el procedimiento de adjudicación más común, el más utilizado, es el procedimiento abierto y su derivado, el procedimiento abierto simplificado. La Ley de Contratos del Sector Público dedica nada menos que 24 artículos a las normas generales que debe seguir cualquier procedimiento de adjudicación, a los que en el caso del procedimiento abierto y simplificado se suman 4 artículos más. De entrada, un total de nada menos que 28 artículos, por lo que podemos decir que la regulación al respecto es abundante y a consecuencia de ello compleja. En cambio, para otorgar subvenciones, para conceder subvenciones, hay tan solo 2 procedimientos. El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva y el procedimiento de concesión directa. De ellos dos, el procedimiento más común es el de concesión en régimen de concurrencia competitiva, un procedimiento que se asemeja y tiene pasos muy similares a los de la adjudicación de un contrato público, como son la publicidad, la disposición de fondos suficientes para sufragar la subvención, los requisitos que deben cumplir los solicitantes, los plazos para la presentación de solicitudes y la existencia de criterios de valoración de las solicitudes. Aunque se atiendan a los mismos principios, el procedimiento para conceder una subvención es, comparado con el de la adjudicación de un contrato público, mucho más sencillo. Y hasta aquí el episodio 106. En el próximo episodio terminaremos de hablar sobre las subvenciones comparadas con la contratación pública. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.